Hola de nuevo, bienvenido a un nuevo video de IMSER 2012 en el cual vamos a hablar de lo que son las listas y data frames. Hasta ahora hemos visto solamente los vectores y las matrices como estructuras simples que sirven para organizar información, sobre todo generalmente números dentro de R, ¿sí? Pero que tienen una restricción importante y es que todos los elementos que lo componen tienen que ser de la misma clase. Bien, esa limitación, digamos, se puede evitar usando objetos de la clase lista, ¿sí? Esta clase lista es un tipo de objeto que contiene otros objetos adentro de ella y que pueden ser de distintas clases. Por otro lado, también vamos a hablar en esta lección sobre el data frame, que es un tipo particular de lista especializado en trabajar con tablas de datos. Empezaremos entonces hablando con las listas. Las listas se pueden pensar como un vector que contiene varios objetos y en los que cada objeto dentro de ese vector es de una clase diferente, ¿sí? Los componentes de la lista, además de ser de distinta clase, pueden tener cualquier cantidad de elementos independiente uno de otro, no tiene por qué ser todos iguales, ¿sí? Y bueno, una de las formas más sencillas de crear una lista de cero es usar una función llamada list. Eh, esta, esta es la función que más común para hacer una lista de cero. En este caso va a tener dos elementos. El primero va a ser una repetición de la palabra Pepe tres veces, ¿sí? Y el segundo elemento va a ser los números del 1 al 20, los números enteros del 1 al 20, ¿sí? Y ese es el resultado, esa es una lista. Por ahora no la guardé en ningún lado, pero lo interesante es que vean que esta lista tiene dos elementos. El primer elemento es el que está indicado con doble corchete, ¿sí? Y es un vector de tipo character, ¿sí? Porque son palabras, y es un vector de tres elementos. El segundo elemento de la lista también es un vector, pero es un vector de números enteros, ¿sí? Y es este que está aquí. Entonces, cuando en R queremos llamar a uno de estos dos elementos, primero voy a salvar la lista en el nombre X, ¿sí? Si entonces yo quiero pedirle a R el primer elemento de X, uso el doble corchete, ¿sí? Y el número correcto. Bien. em, si quiero pedir entonces la clase de este objeto, puedo averiguarlo así, simplemente. Entonces, bien, sé que es un objeto de clase character. Y si le pregunto respecto al segundo objeto que tiene, me va a decir que es un objeto de clase integer. Lo que decíamos antes, dentro de una lista pueden haber objetos de distintas clases. La clase del objeto de X en sí es lista, justamente. ¿Sí? Em, debe notarse también que cuando queremos elegir más de un elemento de X, tenemos que usar el corchete simple, ¿sí? Y ahí elegimos los elementos del 1 hasta el 2. Bueno, X en este caso justamente es un objeto que es una lista que tiene solo dos elementos, pero en cualquier otra lista más grande se puede usar este formato para llamar uno, 2 o n elementos de X. Hay que tener en cuenta nada más que hay que usar corchete simple en vez de corchete doble como habíamos usado antes. Una función que suele ser muy útil para trabajar con listas y para ver las listas digamos de forma resumida, compacta, es la función str, ¿sí? Que es como una abreviación de structure, o sea, estructura, ¿sí? Entonces cuando uno usa str en X, te da un resumen de este tipo, ¿sí? Nos dice que el primer elemento es del tipo character, ¿sí? Que tiene tres elementos ese de character, ¿sí? Es un vector de tres elementos. Y el segundo objeto de X es un integer, ¿sí? O sea, un vector de números enteros con 20 elementos. Y como notarán, cuando el número de elementos es demasiado grande, aquí simplemente se imprime unos 3 puntos para no seguir tirando todos los valores en la pantalla. Esta función suele ser muy útil para ver listas porque nos da esta visión compacta y resumida de la lista y nos dice por lo menos la gran mayoría de la información relevante, ¿sí? Las listas entonces
dado que son una lista de objetos de cualquier clase, se pueden usar para almacenar una cantidad arbitraria de información. Son muy flexibles, ¿sí? Entonces uno puede construir listas con cualquier cosa adentro, básicamente. No es raro, además, encontrar listas que adentro tienen otras listas. Y entonces se va formando una especie de árbol de objetos, ¿sí? Se empiezan a ramificar, de forma que no solo se termina guardando un montón de información, sino que es información que está organizada de una forma que no es muy distinta de lo que sucede con archivos en un disco duro, ¿sí? Por ejemplo, si yo a X le agregara otra lista más, ¿sí? Supongamos que vamos a crear X desde cero y le agrego una lista, ¿sí? Y esta lista va a tener, bueno, una matriz con los números del 1 al 9 y de tres filas y tres columnas. Y además va a tener un vector de 8 elementos. Entonces ahora se pone un poquito más compleja la lista, ¿sí? Vamos a verlo mejor con str. Y ahí podemos ver toda la estructura de la lista y vemos cómo se ocurre una ramificación en este punto, ¿sí? Ahora aquí estamos en el primer nivel de la lista y acá estamos en un subnivel de la lista más adentro. Bueno, más adelante vamos a profundizar más en este aspecto. Lo que ahora quiero mostrar es otro ejemplo de cómo crear una lista de cero, ¿sí? Vamos a crear la misma lista que teníamos originalmente, pero para eso vamos a hacer tres pasos, mejor dicho. En el primero vamos a crear una lista vacía con la función vector, ¿sí? La función vector hay que necesita dos argumentos. El primero es el tipo de vector, y le vamos a decir que es un vector tipo lista, y tiene que estar entre comillas. Y el segundo argumento es la longitud de ese vector, en este caso va a ser 2. Entonces x tiene dos elementos que por ahora están vacíos, son nulos. Vamos a crear el primer elemento de x usando el doble corchete, y una vez más usamos la asignación al revés, entre comillas, ¿sí? Para darle un valor a ese objeto. Vamos a hacer lo mismo que estaba hoy. Entonces ahora x1 es el vector pepe y x2 va a ser los números del 1 al 20, que si recuerdan es el mismo objeto que teníamos originalmente. Estas son las dos formas más básicas de hacer una lista desde cero, ¿sí? En este caso nuestra lista no tiene nombres, ¿sí? Fíjense que aquí el elemento 1 de X se menciona con el doble corchete y el elemento 2 también. Bueno, esto lo podemos cambiar. Primero que nada vamos a ver la forma de saber si una lista tiene o no tiene nombres, y eso se puede hacer con la función names. Perdón, me olvidé de escribir X en el centro. Y entonces nos devuelve nulo porque X no tiene ningún nombre. Bueno, ¿cómo hacemos para crear una lista que tenga nombres? Si vamos a este comando que habíamos usado originalmente habías tenido esta forma el comando, vamos a ponerle nombres. Vamos a llamarle, al primer elemento le vamos a llamar José. Entonces escribimos con esta sintaxis, ponemos José igual, ¿sí? Ese va a ser el nombre del primer elemento de X, y aquí va a estar el objeto que le vamos a asignar a ese nombre. Y el segundo nombre será Carlos, y le ponemos de vuelta un signo de igual. El resultado es el siguiente. Ahora X tiene dos elementos, José y Pepe, y cuando imprimimos en pantalla, en la consola, el objeto de X nos muestra los signos de pesos y los nombres de esos objetos. Esto no quiere decir que no se puedan seguir usando los corchetes, el doble corchete, para llamar a los elementos de X, como estoy haciendo en este momento, sino todo lo contrario, le agrega una forma más de llamar a estos objetos. Si yo uso el signo de pesos, ¿sí? Puedo elegir alguno de los objetos que están ahí. Ahí usé el doble tab para ver cuáles son los objetos, y entonces después escribo José para que me devuelva
es el primer elemento y después Carlos para que me vuelva el segundo elemento. Bien. Otra forma de crear, de darle nombres al objeto X sería empezando con la otra estrategia que habíamos visto para crear una lista con este comando, ¿verdad? Es decir, una lista vacía. X es una lista vacía, pero si yo escribo lo siguiente, escribo X José y hago la asignación hacia la izquierda, bien, puedo asignarle a un nuevo objeto llamado José, le puedo asignar cualquier cualquier valor. Entonces vamos a llamar, vamos a poner rep pp3 como siempre. Entonces podemos ver, bueno, en este caso me equivoqué. Eh, Aquí lo que creé es un nuevo objeto en vez de escribir arriba de los demás. Bien, eso es importante para darse cuenta qué es lo que estamos haciendo cuando asignamos un nuevo elemento con el nombre. Bien, vamos entonces a asignarle un nuevo elemento llamado Carlos y ese elemento va a tener los números del 1 al 20. Debido a que me equivoqué al principio, este objeto es distinto a lo que era originalmente, pero lo puedo eliminar usando el signo negativo, así. Bien, y entonces ahí me queda solo el tercer y cuarto elemento. ¿Se entiende lo que hice, verdad? Le puse un signo negativo y puse el vector del 1 al 2 y usé el paréntesis para no crear confusiones. De forma que ahora X tiene solamente los elementos José y Carlos. Luego, por último, si quiero modificar uno de estos nombres, los nombres por ahora son José y Carlos, si quiero modificar estos nombres, puedo modificar, por ejemplo, el primero, puedo cambiar José por Jorge, ¿verdad? Entonces ahora los nombres son Jorge y Carlos. Para eso habrá notado que utilicé el corchete y el número 1 para indicar que era el primero. Si quiero cambiar el segundo, puedo hacer lo mismo. O si quiero cambiar los dos, puedo simplemente no poner ningún corchete y elegir dos nombres nuevos. ¿Sí? Pues supongamos que quiero que se llamen Nicolás y Ezequiel. Entonces ahora los nombres de X son Nicolás y Ezequiel. Bien.